buenas tardes, hola a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva conversación para la educación del siglo XXI de Filantropía Corte Solay y Fundación Caserta. Como siempre también aprovechamos de agradecer y enviar un tremendo saludo a toda la comunidad de Profes en Red que nos acompaña desde Chile hasta México, toda Latinoamérica acá reunida, pudiendo actualizarse en los temas de vanguardia. Hoy en esta séptima temporada, tercer capítulo, vamos a hablar con una mujer muy especial, ya que ella participó del Observatorio Regional de Educación COEDU, realizado el año 2020, el cual impulsó la Conferencia Regional COEDU 22. Entonces ella es Erlinda Gervasio, ella es profesora, investigadora académica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha participado en comités de evaluación académica, con más de 25 años de docencia en el nivel medio superior y superior. También es facilitadora del programa de formación docente y es certificada en formación de competencias docentes para la educación media superior. Muy bienvenida, Erlinda Gervasio. ¿Cómo estás tú? ¿Desde dónde nos acompañas? Hola, buenas tardes, México. Pues desde México, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues soy profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero y pues muchísimas gracias. Agradecerte la invitación, Caro. Te lo agradezco mucho. Un gusto. Gracias a ti por darte el tiempo y tu generosidad. El tema de hoy, aulas sostenibles y la importancia del rol docente en este cambio de paradigma. Así que desde ahí vamos a iniciar. La idea es poder partir hablando sobre la importancia, Linda, conversábamos antes sobre la importancia del rol docente del siglo XXI, especialmente por las temáticas de cambio climático, todos los cambios acelerados a nivel digital, a nivel social, cambios económicos y ahora otra guerra. ¿Cómo podría hacer frente, desde tu opinión, esto del desafío del nuevo rol docente del siglo XXI, dado los acontecimientos globales y locales? Bueno, Caro, iniciaría diciendo que a partir de la pandemia, el rol docente cambió drásticamente, ¿no? Vimos, digamos, que los desafíos que nos trajo la pandemia mostró, pues, la enorme resiliencia, ¿no? Que el profesor ha tenido durante y después de la pandemia. Los enormes impactos producidos por la pandemia, por los nuevas, pues, el uso de las nuevas tecnologías para continuar la enseñanza-aprendizaje, pues, fue un enorme reto para los docentes, ¿no? Entonces, sin duda los docentes mostraron lo mejor de sí mismos. Se hicieron, por ejemplo, la UNESCO hizo estudios de caso donde los profesores, cómo abordaron ellos durante la pandemia, ¿no? El enorme reto de continuar la educación a través de las aulas virtuales. Entonces, la pandemia nos hizo reflexionar sobre nuestras competencias tecnológicas, desde luego, de nuestras habilidades pedagógicas y de cómo manejar de mejor manera las estrategias y los recursos didácticos diversos para continuar nuestra enseñanza-aprendizaje a través de las aulas virtuales. En este sentido, pues la educación continuó, el profesor hizo uso de sus recursos con los que contaba para, pues, darle continuidad a su enseñanza docente. Entonces, los retos son muchos debido a los enormes desafíos, ¿no? Que enfrenta ahorita la humanidad. Tenemos que cambiar, entonces nosotros como docentes debemos evolucionar. Se han agravado profundamente las desigualdades sociales, las económicas, el cambio climático, ¿no? La pérdida de biodiversidad, el uso de los recursos y la sobrecarga, sobre todo, de los límites planetarios. Entonces, en este sentido, los docentes deben transformarse, debemos, digamos, que dar pasos en otra dirección que nos permita ser más sostenibles, tener un planeta más sostenible y resiliente. Maravilloso. El concepto que pusiste me encantó, el de la resiliencia. Nosotros lo estamos instalando desde Profes en Red hace ya yo creo que 3 versiones,
Creemos que es una competencia y habilidad de este tiempo, no del futuro, de hoy. Y de alguna manera eso que pones en el centro de la reflexión nos hace ver que vamos en un buen camino para poder hacer frente a este diagnóstico que te mencionaba en un inicio. Un profesor, Erlinda, que hoy está en ese desafío de ser resiliente, ¿de qué manera podría aportar, pero desde el aula, desde este reto cotidiano que tiene un profesor en el aula? Bueno, desde el aula hay exigencias y demandas, ¿no? de la educación, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional y local, que se debe aterrizar. Entonces, existe la necesidad de que el profesor en todos los niveles educativos, pues desarrolle su capacidad para tender puentes, digamos, ¿no? Tender puentes entre las diversas áreas del conocimiento, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. ¿Cómo lo puede hacer? Pues digamos que debe crear, ¿sí? Círculos virtuosos, círculos escolares, debe enfrentarse a estos nuevos desafíos a través y por medio de profesores que se convierta en un docente inter y transdisciplinario, es decir, que cuente con la competencia para engarzar los contenidos curriculares de forma transversal, ¿sí? De esta manera que posea además la disposición para ejercer la tarea pedagógica, estableciendo relaciones entre los campos del saber humano. Pero yo lo pondría, digamos, de manera colaborativa, ¿sí? El hecho de que comparta sus experiencias con otros profesores de otras universidades o de su propia institución, le dará, digamos, un espíritu abierto, un diálogo comunicativo con otros profesionales e incluso con los propios docentes en otros espacios curriculares e incluso porque los profesores tienen diferentes experiencias, ¿no? Tal vez la misma problemática, pero cómo resolver esas problemáticas, pues, son diferentes. Debe contextualizar, ¿no? Que se compartan las experiencias y estrategias educativas. ¿Y por qué no? El docente a lo mejor en este momento ya se convierta, ¿no? En un facilitador transdisciplinario y que analice y documente, eso es muy importante, que documente los procesos educativos que suceden en el aula, porque eso sería muy interesante que documentara sus técnicas, sus estrategias, qué ha habido, qué hay, qué dicen los estudiantes, cuáles han sido sus principales desafíos y compartir con los colegas sus resultados. Creo que los desafíos en sí, y sobre todo los que observamos a nivel educativo, hemos observado la gran crisis mental, ¿no? Que existe entre la salud mental que tienen los jóvenes, del que ha alcanzado niveles niveles sin precedentes antes, durante y después de la pandemia, porque ahorita hemos observado muchísimas situaciones sobre la salud mental de los estudiantes, sobre todo en los más jóvenes. De igual forma podemos contextualizar los accesos a la tecnología, lo vimos durante la pandemia, que fue súper complicado, algunos no tuvieron esa conectividad, sobre todo en Latinoamérica. Está documentado que Latinoamérica, bueno, en México no se diga, aquí es terrible, hay lugares donde pues, no se puede acceder al internet. Entonces, esa fue una de las situaciones en las que el profesor sacó, digamos, lo grandioso que es el docente, el profesor, y fue a las comunidades, utilizó las estrategias, utilizó las técnicas. Está documentado, por ejemplo, aquí en Guerrero, en México, Guerrero, México, que los docentes iban a las comunidades, en las comisarías, daban los cuadernos, los libros de texto, los apoyos para que los chicos continuaran con esta educación, ¿no? Entonces, en este
bagaje de cosas, ¿no? Obviamente una pérdida de los aprendizajes bastante grande, entonces los retos cada vez son más y yo diría que una de las cuestiones aquí es que el docente vaya documentando, ¿no? Vaya documentando qué va pasando, qué pasa después de la pandemia, cómo recibió a sus estudiantes, cómo están las aulas, cómo se va desarrollando toda esta metodología para, digamos, que esta nueva normalidad. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros hemos trabajado cómo se aborda la sostenibilidad en el aula, sobre todo en el aula, porque en las escuelas, digamos en México, no hay escuelas realmente sostenibles. Hay aulas sostenibles, pero no hay escuelas como sí sostenibles. Hay algunas en otros países, sí, pero digamos que en México no se ha dado todavía, no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos trabajando con cómo se puede abordar la sostenibilidad desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista a través de la educación formal y la educación no formal. Y sobre todo la cuestión curricular. ¿Cómo está la cuestión curricular, los contenidos curriculares en las escuelas? En este contexto, nosotros hemos revisado los programas de estudio de algunas universidades y hemos llegado a la conclusión que efectivamente faltan contenidos curriculares que no se han abordado, donde no se aborda la sustentabilidad. Realizamos una investigación que se llama Dimensión Socioambiental en los contenidos curriculares, pues precisamente para eso, para evaluar los contenidos con respecto a los temas relacionados con la sostenibilidad, y los resultados demostraron que solamente se abordan ciertas temáticas ambientales en el área de química, de biología, geografía y ecología. Son como que las asignaturas que más abordan la cuestión ambiental, pero solamente, digamos, más biológica. No se, digamos, no está este engarzamiento con la cuestión social. Entonces, lo que se requiere es que se abarque, ¿no? Que el currículum, aun cuando no lo diga literalmente dentro de su contenido, los profesores sean capaces de hacer ese engarzamiento, ¿no? De la sostenibilidad dentro del currículum, dentro del aula. Ese es uno de los trabajos que hemos desarrollado. También hemos evaluado lo que es la didáctica educativa ambiental con los profesores, cómo ellos abordan, digamos, la didáctica ambiental a partir de los conocimientos que ellos poseen, las actitudes y las habilidades, así como las competencias con las que cuentan para el abordaje de la sostenibilidad. En este sentido, hemos tenido buenos resultados. Los profesores tienen conocimiento, o tienen los conocimientos, tienen la actitud, pero les faltan como que las habilidades de cómo deben ellos engarzar, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad con los contenidos que manejan en el programa. En este sentido, han comentado los profesores que están dispuestos a participar en proyectos que ayuden a mitigar las problemáticas ambientales que existen dentro y fuera del aula, ¿no? Dentro y fuera de la comunidad.
pero no saben cómo. Y ahí es donde entramos. Mm. O sea, ahí se puede confirmar que todo el mundo sabe el qué, pero el dilema está en el cómo. Bueno, qué interesante reafirmar que es tan necesario tener varios, ojalá, profes en red que fortalezcan competencias y habilidades para poder apoyar a los docentes en ese cómo. Cómo hacer esto que nos dicen que hagamos en el ámbito de la sostenibilidad. Súper interesante este abordaje de saber, tener certeza de que hay una deficiencia en el ámbito del cómo, en el ámbito metodológico y en el ámbito de poder articular tanto el contenido como este contexto de cambio climático y desarrollo de la sostenibilidad para ir promoviendo una nueva visión que nos permita ser más sostenibles. En ese sentido, Erlinda, y como abordando este caso que me encanta el nombre que le pusiste, aula sostenible. ¿Qué es el aula sostenible? Cuéntanos acerca de ese caso. Bueno, digamos que el aula sostenible debe abarcar ciertas dimensiones, ¿no? Ciertas dimensiones como es el resultado en materia de aprendizaje. Por ejemplo, se debe estimular el aprendizaje y promover competencias básicas, ¿no? Como es un pensamiento crítico, sistémico, donde pues se tomen decisiones a partir de la elaboración, ¿no? De las responsabilidades y los beneficios que generan, digamos, las acciones que realicemos en el presente y en el futuro, ¿no? Los contenidos, sobre todo los contenidos en los planes y programas de estudio deben fundamentarse como qué es lo que realmente se debe aportar, ¿no? Como es hay muchas problemáticas que se deben, digamos, que trabajar, como es el cambio climático, la diversidad biológica, la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Y el consumo un consumo de producción sostenible. Entonces, dentro de los contenidos educativos se debe trabajar esta parte. Sin embargo, también se debe hacer uso de una pedagogía, ¿no? Dentro de los entornos educativos bueno, que privilegien el aprendizaje en materia de cuestiones ambientales, porque digamos que desde las ciencias sociales no se hace, piensan que solamente ciencias sociales es aislada a las ciencias naturales y que no tienen que engarzarse. Entonces, uno de los retos más grandes del docente ahorita es precisamente, tiene que ser promotor, ¿no? Debe de ser transversal. Digamos que el profesor se tiene que convertir en un profesor que transversalice todas las áreas del conocimiento, no nada más las ciencias sociales, las ciencias naturales o las humanidades, sino el arte ahorita, las tecnologías. Y entonces yo creo que este es uno de los mayores desafíos del docente, ¿no? Convertirse en un docente inter y transdisciplinario, por decir, para salir adelante. Entonces, por ejemplo, la nueva propuesta, la nueva característica del nuevo modelo educativo en México, de la nueva escuela mexicana, propone que los profesores, como profesionales de la educación, eh, eh, ejerzan su autonomía didáctica, ¿sí? A través de la contextualización de la enseñanza y la adecuación de los contenidos de los programas de estudios en el aula. Es decir, tienen digamos, esas facilidad de decir, bueno, yo soy capaz de contextualizar con base en las necesidades que observo en mi comunidad, las necesidades que observo en mi entorno inmediato. Con base en ello, pues la dimensión del rol docente debe ser así, inspiradora. Sí, inspiradora para que los estudiantes actúen a favor de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, ¿sí?
deben, pues eso, promover los valores locales, comunitarios, ¿sí? Entre los estudiantes para que se dé esa interdisciplinaridad. O sea, dedicarse a lo que, al origen de la educación, volver al inicio, volver al origen. Esa yo creo que es la invitación que estás tratando de, tú de evocar con tu reflexión. Me encanta, porque de alguna forma volvemos a mirar que los contenidos podrían ser una verdadera excusa para el desarrollo de otras competencias que van relacionadas con el desarrollo humano, con el desarrollo social sostenible. Sin duda ahí también queda abierta la puerta a seguir indagando en el cómo, qué metodologías abordan estas temáticas de manera efectiva, cuantificable, y que permita a los países que quizás todavía no tienen un nuevo modelo educativo, como en el caso de México, a mirar estas experiencias para poder irlas incorporando en las decisiones, la gestión de políticas públicas. Acá en Chile, por ejemplo, Linda, recién ayer se lanzó en el ex Congreso la comisión de la Cámara de Senado y Diputados el tema de mesas técnicas para abordar el nuevo paradigma en educación, y se aborda claramente el tema de sostenibilidad, el tema de bienestar, el tema de educación socioemocional, todos los temas que ya tú conoces en el libro Educación para el siglo XXI. Linda, mencioné el tema del bienestar y me quiero atrever a hacerte una pregunta en cómo tú podrías relacionar o cómo podríamos unificar este concepto de bienestar integral y el concepto de sostenibilidad en el marco de este nuevo paradigma educativo. Bueno, la sostenibilidad tiene que ver precisamente, de acuerdo con la UNESCO en el 2012 definió la sostenibilidad como un paradigma, ¿no? Para pensar en un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibraran en la búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, estos tres ámbitos, la sociedad, el medio ambiente y la economía, pues están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, una sociedad próspera depende de un medio ambiente sano, que provea los alimentos y recursos para agua potable, aire limpio para sus ciudadanos, ¿no? Una mejor calidad de vida. Entonces, la sostenibilidad pues se refiere a la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades actuales, ¿no? Que poseemos en cuestiones de desarrollo social, económico y cuidado del ambiente. Digamos que los principios e ideales, ¿no?, que constituyen la sostenibilidad, el concepto es muy amplio, hablan sobre la equidad entre las generaciones, ¿no? La equidad de género, la paz, la tolerancia, la reducción sobre todo de la pobreza, la preservación y restauración del medio ambiente, así como la conservación de los recursos naturales. Entonces, en este contexto, digamos que el bienestar tiene que ver con todo esto, o sea, no se puede desligar una cosa de otra. La cuestión ambiental tiene que ver, la sostenibilidad tiene que ver con las cuestiones ambientales, con la equidad, con todo ese desarrollo integral que forman todos los principios e ideales de la sostenibilidad. La reducción de la pobreza, por ejemplo, equidad de género, tiene que ver, o sea, todo está completamente entrelazado, ¿no? Entonces, es decir, que la sostenibilidad suele considerarse como un objetivo a largo plazo, es decir, en un mundo más sostenible, más equitativo, más tolerable. No Y bueno, sé. sin duda los profesores son primordiales para poder lograr avances hacia ese mundo más sostenible, ese mundo con mayor bienestar. Y en base a tu experiencia, quiero volver al tema del aula sostenible, porque al final los profesores que nos están escuchando todos los días generan esa magia dentro del aula o fuera del aula. Nosotros, nuestra fundadora siempre nos inspira también hablando de que utilicemos la naturaleza como una gran sala de clases. Entonces, ¿de qué manera crees tú que se está utilizando la naturaleza como una gran sala de clases o como un aula sostenible? La naturaleza, digamos que el aula debe servir solamente como aula con física, digamos, debe servir como para
hacer la planeación de nuestro trabajo, ¿no? Pero en realidad los jóvenes aprenden fuera del aula, con contextos, con ejemplos, con proyectos, con dinámicas, con muchas cosas que la creatividad del profesor no tiene límite. Es cuestión de que se apropie él de ese concepto de sostenibilidad y lo lleve a través, se puede trabajar a través de las ciencias naturales que les ha funcionado mucho. Digamos que a través de las ciencias naturales lo han trabajado con el manejo de residuos, proyectos del manejo de residuos, la recolección y reutilización del agua, la producción, por ejemplo, de los alimentos, los huertos escolares, la generación de energías limpias, pero hay cosas que los profesores no podemos hacer. Digamos que las aulas sostenibles o las instituciones sostenibles sí tienen que ver con todo eso, pero se necesita, digamos que un buen proyecto para que se lleve a cabo. Pero los profesores sí podemos hacer un aula sostenible a través de nuestro trabajo diario, de nuestro trabajo cotidiano. Entonces, el docente puede reorientar la educación seleccionando, por ejemplo, los conocimientos, los temas, las habilidades, las perspectivas y valores apropiados en el ámbito ambiental, social y económico, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad. Y es a partir de enunciados simples o preguntas detonadoras. Los estudiantes crearán un concepto, una concepción de la sostenibilidad y sus conocimientos sobre ello. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ahí está, ese es la sala de clases, pues los docentes pueden comenzar estableciendo explícitamente la relación que existe entre el tema del programa de estudios exigido y la sostenibilidad. Digamos que depende, ¿no? Depende de qué asignatura esté impartiendo el docente. Por ejemplo, si es en historia y se habla sobre la guerra mundial, ¿no? Vamos a hablar sobre guerra mundial. Como sabemos, las guerras son consideradas una situación insostenible, ¿no? En la cual se pierden vidas humanas y se desperdician recursos. Y uno de los principios de la sostenibilidad es precisamente que las guerras son destructivas para el desarrollo sostenible. Y en vez de gastar el presupuesto nacional en el bienestar de las personas, se gasta en la destrucción de las personas. Por ahí podíamos empezar analizando algunas temáticas. Estoy hablando del área de ciencias sociales. Sin embargo, podemos tomar otros ejemplos sobre el riesgo de la salud, por ejemplo, con relación a consumir aguas contaminadas. Como sabemos, el acceso a agua potable es considerado como un derecho humano, ¿sí? Los derechos humanos pues, son fundamentales para crear comunidades sostenibles. Digamos que ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, si es los que dan clases de biología, por ejemplo, pueden decir, bueno, observa tu contexto, observa tu aula y dime qué relación existe, ¿no? Con el medio ambiente, con la sostenibilidad, tu ropa, de qué está hecha, ¿no? Tu playera está hecha, y podrías decir cuál es la huella de carbono sobre tu playera o tu camisa que llevas puesta, cómo se relaciona tu camisa con el uso sostenible y los recursos. ¿Sí me explico? Entonces, no está desligado, es cuestión de creatividad, de que el docente realmente quiera llevar a cabo dentro de sus contexto aulas sostenibles. Entonces, sí se puede, yo creo que es cuestión de ir reorientando, ¿no? Claro, se necesita de creatividad y querer y de creatividad y hacer a los estudiantes partícipes, ¿no? Conscientes, comprometidos, de que en grupo y de manera colaborativa se pueden solucionar algunos problemas o se pueden por lo menos prever ciertos problemas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hoy en día ha llovido 4 días terriblemente en Acapulco, inundaciones,
Y es una situación que las inundaciones no son solo porque sí, la naturaleza es sabia. Las inundaciones es debido al cambio climático, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se pueden detonar muchas investigaciones, muchas acciones que podría realizar el docente, haciendo reflexionar al estudiante y convirtiendo sus aulas en aulas sostenibles a través del currículum formal. Sin embargo, hay proyectos, hay otras cosas que a través del currículum no formal, pues se podría trabajar otros proyectos educativos muy bonitos y que tengan que ver igual con todo lo que tiene que ver con los valores, con la economía, con las cuestiones ambientales, ¿no? Maravillosa reflexión, es linda. Tengo una duda, si hablamos de medio ambiente, del aspecto social, también el económico, que tenemos que ver el tema económico. ¿Qué pasa con el tema cultural dentro de este concepto de sostenibilidad? Porque nosotros tenemos un modelo y abordamos el territorio y siempre vemos estas cuatro dimensiones en el abordaje territorial para el desarrollo sostenible. ¿Cómo se aborda este tema de la cultura, de la pertinencia cultural en estas aulas sostenibles? Sí, es importante para que el docente cree un aula sostenible, los principales desafíos deben ser locales, ¿no? Nacionales o locales. Se tienen que materializar en aterrizar, digamos, en la comunidad. Eh, digamos que se debe reorientar, ¿no? El plan de estudios para abordar contextos ambientales, sociales, local, para garantizar que localmente sea pertinente y culturalmente apropiado. Es decir, que se tomen digamos, los usos y costumbres locales para que digamos, pueda ser relevante y pueda ser importante para los estudiantes, que sea localmente pertinente, culturalmente apropiado. Eso es definitivo. Porque si no es así, si empezamos a dar ejemplos de otros lugares que están fuera de nuestro contexto, pues no, los muchachos no se van a apropiar del conocimiento, los jóvenes no van a hacer suyo el conocimiento. Y en ese sentido, lo que se busca para que sean aulas sostenibles es que se transforme, ¿no? La forma de pensar del estudiante. Para ello, pues obviamente tiene que ser la transformación primeramente del docente. Es posible que no se den todas las facilidades en nuestras escuelas, porque a veces así pasa, ¿no? Ven que el docente está haciendo cambios sostenibles y empiezan a observarlo, no sé, con muchas preguntas, los que no están acostumbrados, pero eso es lo que genera el cambio, ¿no? El cambio está primero en el docente, que para que cree aulas sostenibles es el principal protagonista en el proceso de la transformación educativa. Con ello, pues tiene que ver los ejemplos que se le den a los estudiantes, que sin duda algunos están dispuestos, ¿eh? Ellos, de verdad, hemos trabajado con estudiantes de diferentes niveles educativos, y algo muy importante, claro, que no se me olvida, que se inicie no quiere decir que no sea cualquier edad pertinente, pero cuando desde el nivel primaria, desde el nivel primaria sobre todo, se siembra la semilla de la sostenibilidad en los estudiantes, ellos lo llevan consigo, lo llevan y lo aplican. Eso es lo ideal, que sea desde el inicio. Si no es así, pues avanzar en los niveles más avanzados, pero debemos de por lo menos intentarlo, ¿no? O Sí, sea, en sí. pocas palabras, ahí se reafirma esto de que el tema de la sostenibilidad es inherente al ser humano. Hay que recuperar la memoria. Tiene que ver con una sabiduría primordial
en nuestro desarrollo evolutivo. Me encanta la reflexión que hemos abierto, me gusta que la podamos también haber dirigido a nuestra comunidad de profes en red, que están acá desafiándose a poder actualizarse en este nuevo rol docente del siglo XXI. Y ya a un minuto de ya ir cerrando, Erlinda, me gustaría que te pudieras dirigir a esta comunidad de profesores y profesoras de Latinoamérica valientes, porque están, además de su cotidianidad que es bastante desafiante, están constantemente participando de mentorías grupales, metiéndose al Classroom para poder estar actualizado y poder aportar desde el aula este cambio tan significativo e importante en el paradigma educativo de Latinoamérica. Pues a mí solamente me gustaría felicitarlos muchísimo porque digamos que los profes sacaron la casta durante la pandemia. Aún a pesar de que nunca nos preguntaron cómo nos sentíamos, los profes seguimos adelante, sacando la casta, ¿no? En todo momento para sacar a los estudiantes adelante. Ese fue un gran reto y desde ahí pues felicitarlos. Felicitarlos también porque están en Profes en Red y eso es una de las características de aprendizaje, es que es un bagaje de conocimiento tan grande que adquirimos cuando nos conectamos con otras experiencias. Entonces, esa maravillosa plataforma que tienen de Profes en Red es una maravilla porque se tienen la oportunidad de conocer otras experiencias de otros países, ¿no? Entonces, pues eso, solo felicitarlos y que estén seguros de que si inician este proyecto de aulas sostenibles, sin duda les traerá una gran satisfacción, ya que pues estarán involucradas toda la comunidad educativa, ¿no? La sociedad en su conjunto está al pendiente de de qué es capaz el profesor. Entonces yo creo que los profesores son capaces de muchas cosas bonitas, digamos que son capaces de sacar adelante todos los problemas que tenemos frente y ahorita mismo sobre las cuestiones educativas, sobre todo lo que tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Con el bajo rendimiento educativo que presentaron los estudiantes debido el problema que se presentó con la pandemia. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Erlinda. Bueno, agradecemos nuevamente, Erlinda, el que hayas compartido con nosotros hoy esta generosa reflexión, profundizando en un pilar tan importante como es la educación para la sostenibilidad, especialmente en estos tiempos tan agudos, álgidos. Tenemos que ir acelerando estos cambios para poder hacer frente a estos desafíos de cambio climático, de cambio social, ambiental, cultural, económico y especialmente por el tema de la guerra. Ojalá podamos inculcar y aportar un granito de arena a estos agentes de cambio. Como CACEPI, Filantropía Corte Solar y un rol docente del siglo XXI debe considerar sí o sí el desarrollo sostenible como urgencia planetaria. Gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda compartir con tu red de docentes todas estas conversaciones para la educación del siglo XXI. Nos vemos pronto. Gracias.